La primera lectura de la liturgia hoy viene del Antiguo Testamento, del libro de Éxodo, capítulo 16, versos 2 al 15. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones, con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia de Jehová, porque ha oído ¿qué? Vuestras murmuraciones. Y hablando a Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído ¿qué? Las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales, diciendo: al caer la tarde comeréis carne, los primeros asados, y por la mañana os saciaréis de pan. ¡Qué belleza! Y sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo:
es el pan que Jehová os da para comer. Esta es palabra de Dios. Señor. Buenas tardes. Buenas tardes. A mí me correspondió Salmo 105. Y los versículos del 1 al 6 dicen así: Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijo de Jacob, sus escogidos. Recuerden que los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar en la noche. Pidieron e hizo venir codornices, y los sació de pan del cielo. Abrió la peña, y fluyeron aguas, corrieron por los sequedales como un río. Porque se acordó de su santa palabra, dada a Abraham su siervo. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Les dio las tierras de las naciones, y las labores de los pueblos heredaron, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. Esto es palabra de Dios. La primera lectura del Nuevo Testamento viene de la epístola de San Pablo a los Filipenses, el capítulo 1, versos 21 al 30. Estas son las palabras de Pablo, quien está preso en una cárcel y pensando en la posibilidad de la muerte. Dice así: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Pero por el bien de ustedes, es preferible que yo permanezca en este mundo. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Así, cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía. Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente, solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en el mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción. Para ustedes, en cambio, es señal de salvación, y esto proviene de Dios. Porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él, pues sostienen la misma lucha
que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. Palabra de Dios. Voy a leer en Mateo 20, del 1 al 16. Asimismo, el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. Cerca de las 9 de la mañana salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza. Les dijo: vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo, y les pagaré lo que sea justo. Así que fueron. Salió de nuevo a eso del mediodía y a la media tarde, e hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo. Les preguntó: ¿por qué han estado aquí, desocupados todo el día? Porque nadie nos ha contratado, contestaron. Él les dijo: vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo. Al atardecer, el dueño del viñedo le ordenó a su capataz: llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde y cada uno recibió la paga de un día. Por eso, cuando llegaron los que fueron contratados primero, esperaban que recibirían más. Pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. Al recibirla, comenzaron a murmurar contra el propietario. Estos fueron los últimos en ser contratados. Trabajaron solo 1 hora, dijeron. Y usted nos ha tratado como a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día. Pero él le contestó a uno de ellos: amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Toma y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia de que yo sea generoso? Así que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Esto es palabra de Dios. En nuestras lecturas pasadas, creo que fue con Darío, nos narraron el acontecimiento del paso del Mar Rojo y su liberación, y ver cómo los estaban persiguiendo. Y de ver cómo el pueblo ya estaba marchando hacia la libertad, dejando espaldas a Egipto. Ahora es importante no perder de vista este detalle. El pueblo acababa de ser liberado y comienza su experiencia de vida sin jefes. Ya no están en Egipto, ahora se encuentran entre dos fronteras. Atrás estaba lo conocido, que era Egipto, y todo lo que simbolizaba la esclavitud, la muerte. Y adelante tenían lo desconocido, que era el desierto. También con todo lo que significa muerte, pero también vida. Desesperación, pero también esperanza. Yo creo que todo depende del grado de entusiasmo que se le ponga al desierto. Porque el desierto es inevitable, es un paso inevitable para llegar a la tierra de la libertad. Yo pienso que eso es un símil muy importante de la vida del creyente. El camino a la libertad está atravesando un desierto. Y uno pensaría que las dificultades propias del desierto se debían tomar de una manera distinta, pues se supone que no son nada comparadas con lo que están dejando atrás con la esclavitud que tenían en Egipto.
Y sin embargo no es así. Ante las primeras dificultades, la comunidad israelita protesta contra Moisés y Aarón diciendo: ojalá hubiésemos muerto a manos del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos junto a la olla de carne y comíamos pan hasta hartarnos. Nos han traído a ese desierto para matar de hambre a toda esta comunidad. Todavía la comunidad está reflejando una mentalidad de esclavos, porque se aferraban a esa mínima seguridad que Egipto les ofrecía, pero no estaban mirando lo que vendría adelante. Para decirlo de otra forma, todavía el estómago estaba muy por encima de la razón. Aunque hay que reconocer que el hambre es asunto serio, es cosa brava. El hambre puede llevar a actuar de formas irracionales y los hemos visto en muchas partes donde pueblos enteros están sufriendo de hambre. No tienen alimentos, no hay cómo les llegue alimentos. Y se ven todo tipo de barbaries, gente queriendo conseguir su alimento. Así que no es fácil juzgar, ¿no?, esa situación, si no nos sentimos en esa misma situación de hambre que estaban atravesando ellos. Por esta razón, la reacción del Señor es inmediata, con toda la pedagogía y paciencia que caracterizan al Señor. Les anuncia que habrá alimento para todos y les da alimento para todos. Pero de pronto no nos fijemos ahí en ese milagro, porque en muchas partes ya dicen que realmente ese milagro no ocurrió, que eso fue algo simbólico. Pero aquí lo interesante no es en sí el milagro, sino ver qué es lo que ocurre con el pueblo y qué es la enseñanza que Dios quiere dejar, que inclusive nos sirve para nosotros hoy en día. Yo diría que en este caso, más que alimento material, el Señor otorga aquí una primera ración alimenticia espiritual para comenzar a crear conciencia en ese pueblo que va a ser el pueblo de Dios, el pueblo que va a andar con Dios y que está camino hacia la tierra prometida. ¿Y cuáles son las normas o, digamos, estas primeras normas que establece el Señor? Como leyó Jorge, dice acá: cada uno debería recoger solo lo que necesitara para comer según el número de personas en la tienda. Es interesante porque aquí empieza a manejar algo que nosotros tenemos digamos, intrínseco en nosotros, es el acumular. Y hoy en día pues es algo que cada vez es, sobre todo en los países desarrollados, se ve la forma como acumulan, ¿no?, la forma de acumular. La otra es: nadie debía guardar nada para mañana, contra la acumulación y contra la no dependencia de Dios. El necesitar cada día nos hace que necesitemos cada día de Dios. Reservar el día séptimo como el día de descanso es importante. Hay tiempo de descanso, no todo es trabajo, no todo es negocios. Hay tiempo de descanso, tiempo de familia, hay tiempo de Dios. Y conservar 2 litros de maná como testimonio para las generaciones venideras. Es importante conocer la historia, que nuestros hijos conozcan la historia. La historia, ¿cómo es que dicen? Que quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Así es. Así pues, en este contexto de hambre, de sed, de incomodidad propia del desierto, el Señor responde, no solamente con alimento que fortalece el cuerpo, sino también con alimento que fortalece el espíritu, que les empieza a enseñar a ellos lo que es depender de Dios
caminando hacia lo desconocido. La segunda lectura de la carta de San Pablo a los filipenses nos muestra la actitud de Pablo prisionero por el Evangelio. Sin embargo, está lleno de fe y optimismo, convencido de que ningún padecimiento, que ningún tipo de cadenas es obstáculo para él seguir anunciando la buena noticia del Evangelio. Subrayemos esta frase que él dice, y yo creo que es la conexión entre la primera lectura y esta lectura. Una sola cosa es importante, que su conducta sea digna de la buena noticia de Cristo. Si nuestro modo de ser y de actuar está en línea con el proyecto de Jesús, también estamos en línea con ese proyecto de nuevo hombre y de nueva sociedad que empezó a formar el Padre ahí, justo en esa salida de Egipto, en esa liberación de la esclavitud. Y yo creo que esa debía ser nuestra constante preocupación, de ser verdaderamente dignos de esa buena noticia que nosotros hemos recibido. Pero hay que entender una cosa. Una cosa es ser digno y otra cosa es tratar de merecérmela, tratar de ganármela. Y el Evangelio nos muestra quiénes son los que tienen una conducta verdaderamente digna de esa buena noticia. Los que son capaces de aceptar que el reino de Dios, proclamado por Jesús, es un don gratuito, en el que todos somos llamados y que todos somos medidos por el mismo rasero, no por la cantidad de méritos que tenemos, sino simplemente por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Humanamente hablando, póngase a pensar que esa parábola de hoy suena un poco injusta. Ese patrón no es como los demás patrones que nosotros conocemos, porque hoy dirían que no conoce mucho de leyes laborales. En nuestra sociedad la lucha por la injusticia social, por los salarios dignos, por la posibilidad misma de un empleo, tiene tanta fuerza que es fácil que nos podamos despistar un poquito por este pasaje del Evangelio. Y podíamos ver a Jesús o a ese patrón como alguien que ante las peticiones sindicalistas está diciendo que él hace lo que se le da la regalada gana. Yo creo que en cierto modo es lícito que nosotros compartamos ese enojo con estos. Pero la idea no es esa, porque la gracia divina es un gran igualador que quita privilegios y pone a todos los que la reciben al mismo nivel. Es muy importante entender eso. Porque nuestra naturaleza nos lleva siempre a que no queramos estar a la par. Siempre queremos estar mejor que el otro, o en mejor posición, o tener mejores contactos, o recibir más que los demás. Siempre queremos merecernos las cosas. Es como decir, queremos más justicia que misericordia, y esa es como nuestra tendencia. Si Dios distribuye la misericordia a igual por todos nosotros,
que trabajamos todo el día, queremos ir adelante de los que vienen atrás. Y siempre yo creo que es difícil un poquito a veces aceptar eso, ¿no? Porque estamos metidos, nosotros tenemos nuestro chip, el chip del merecimiento. Y es interesante porque si nosotros damos cuenta, muchas parábolas usan ese contraste, ¿no? Aquí al principio empiezan haciendo las contrataciones, como se hacían en ese entonces, pero al final hay un contraste bien interesante porque el patrón no se comporta como se comportaba todo el mundo, ¿no? Lo normal era que le hubiera pagado a cada uno de acuerdo a lo que trabajó. Pero esto nos lleva a ver las situaciones no desde nuestra óptica, sino desde la óptica de Dios. Dios, ¿cómo ve estas situaciones? Y es interesante porque a veces nosotros tenemos un concepto de lo que es la gracia. Si alguien le pregunta a alguno de nosotros, ¿cuál sería la mayor gracia que usted podría recibir en este momento? Entonces, cada uno tiene su pensamiento. Estaba hace poquito escuchando una entrevista a la primera persona que se ganó el baloto en Colombia. Eso fue hace como unos 18, 19 años. En ese entonces, ella recibió algo así como unos 5.800 millones de pesos. O sea, hace 15 años, si hoy es plata, en ese momento era mucho dinero. Pero ella cuenta cómo la vida le cambió tremendamente en ese entonces, porque el dinero empezó, no se alocó con el dinero y empezó a gastarlo de a poquitos. Entonces puso una empresa donde metió a toda la familia, empezó a pagarle colegios caros a los sobrinos. O sea, cualquiera hubiera pensado que las cosas iban bien, pero sucede que después de un tiempo, la empresa que ellos pusieron con la familia salieron peleando todos, los hermanos, ella se separó de su esposo, la hermana que era la que le pagaba a los niños, le pagaba ya el colegio, dijeron que ya no más porque realmente ellos iban a pensar que su mamá o sus papás no hubieran sido capaces y no la tía. Entonces, al final de cuentas, ella dice que terminó sola. Terminó no quebrada, tiene un negocio próspero, pero que la periodista le pregunta, ¿no? Al final, ¿y tú qué crees que hubiera sido mejor? Y ella dice, yo creo que hubiera sido mejor no haberme ganado ese baloto, porque tendría mi familia y no estaría sola. Entonces, es interesante las ópticas de la gracia, como es la gracia vista desde el punto de vista de Dios y la gracia vista desde el punto de vista nuestro. El reino de los cielos se parece a algo que es muy raro, o sea, que no encaja con el pensamiento de este mundo, a la generosidad infinita de Dios para regalarnos su amor. Y es que con Dios no funcionan las matemáticas. Nos pide que nosotros dejemos de contar, porque no es lo que recibamos, la cantidad que recibamos, sino lo que estamos recibiendo. Quiere que nosotros tengamos un espíritu libre y generoso para aprender a recibir. Todos son llamados, sin excepción, porque lo importante no es la cantidad de trabajo o el número de horas que se trabajan, sino trabajar para Dios, vivir con Dios, andar con Dios. Ahí está el punto importante. Así que la auténtica recompensa no es el denario, no es el jornal entero. El verdadero don de Dios es poder estar con Dios, poder seguirlo. Así que los que empezaron a trabajar desde más temprano tuvieron el privilegio de estar más tiempo laborando por Dios. Y eso es lo importante, porque yo también pensaba, pero no, pues, yo me arrepiento al final y ya listo. Pero nadie sabe cuándo va a ser el final, si va a tener uno tiempo de arrepentirse. Pero se va a perder uno el privilegio
de caminar con Dios, hacia lo desconocido. Caminar hacia adelante, vivir la vida siempre es caminar hacia lo desconocido. Nadie está seguro qué va a pasar una vez atraviese la puerta de la calle. Nadie sabe. Pero Dios nos da el privilegio de caminar con Él. Así como caminó con el pueblo israelita, ¿se acuerdan? Con una nube en el día y como una llama en la noche. Caminando hacia lo desconocido con el Señor. Y es que precisamente ahí es donde está la novedad del reino de Dios anunciado por Jesús, donde la lógica humana no funciona, funciona la gracia de Dios. Desafortunadamente la época que le tocó vivir a Jesús estaba marcada por un fenómeno que podría llamarse el legalismo, donde los fariseos y los doctores de la ley, además de los 10 mandamientos, tenían una cantidad de mandatos que lo que hacían era esclavizar a la gente. Esclavizaban a la gente. Porque según ellos, el amor de Dios y el perdón de Dios y la gracia de Dios era posible lograrla si se cumplían todos y cada uno de esos mandamientos. Lo habían convertido en una especie de transacción comercial, diría yo. O sea, mientras más yo hago, más me merezco. Más gracia de Dios tengo. Y me parece muy interesante porque hoy en día está volviendo mucho este tipo de teología, ¿no? Y la gente tiene que volverse a ser merecedora de la gracia de Dios, de la salvación, del perdón de Dios a cada instante. Y lo que nos está diciendo realmente es que no es algo que nosotros nos ganemos o que nos merezcamos. La gracia es algo a la cual nosotros debemos responder de la misma forma como el Señor nos lo da, gratuitamente, por amor. Porque ¿por qué el Señor nos da la salvación? ¿Por qué el Señor quiere caminar por nosotros? Por gracia de Él. ¿Y qué es gracia? Es porque Él quiere. Y yo diría que la gracia debemos responderla por gracia también. Por gracia también. Que nuestra actitud en la vida sea una actitud de continua reverencia al Señor, de continuo agradecimiento al Señor por lo que Él nos ha dado a nosotros. Para los primeros cristianos que no provenían del judaísmo, o sea, los gentiles que también estamos nosotros ahí, debió resonar como un mensaje muy esperanzador, que era precisamente anunciarles que pese a los siglos de diferencia que había entre ellos y los israelitas en cuanto a la relación con Dios, ellos estaban a la par en ese momento en cuanto al relacionamiento con Dios. O sea que no valía el legado histórico de ese pueblo con Dios, sino que a través de nuestro Señor Jesucristo íbamos a ser todos llenos de la gracia de Dios. Si pudiéramos definir ¿qué es el reino de Dios desde esta parábola, desde esta perspectiva? Diríamos que el reino de Dios es la realidad en la que se vive la gracia de Dios como la relación amorosa y gratuita que Dios mismo ofrece y no como la relación interesada que nosotros fabricamos. Todo lo que se basa en exigencias destruye el amor o no lo deja florecer. Porque la esencia del amor es la gratuidad y la gratitud. El amor se da gratis, pero el amor se agradece. Y uno responde al amor amando, no pagando. Yo creo que nuestra misión como iglesia debe ser esa, ¿no? Demostrar al Señor como
como una oferta de amor gratuito para todos, sino como una conquista de méritos. Las relaciones que Dios Padre establece en Jesús con los seres humanos serán siempre distintas a la que establece nuestra sociedad, en la cual predomina la mentalidad capitalista. No estoy diciendo que la correcta sea la mentalidad comunista, pues también es una mentalidad humana. Además que estamos en una sociedad de la meritocracia, y para nosotros eso es justo, ¿no? E inclusive para los puestos del gobierno se nos hace muy justo que el que se merezca el puesto sea el que lo tiene. Pero no, acá no funciona eso, aquí funciona es el que más palancas tenga es el que se merece el puesto. Con Dios las cosas no funcionan así, ¿no? Con Dios es aceptarle, recibirle, amarle como Él nos ama a nosotros. Y esa es la forma, como dice Pablo, que se debe vivir. Así que una cosa es recibir la salvación, pero otra cosa es la vida con Cristo. Es muy importante eso, tenerlo en cuenta. Porque hay personas que le dicen a uno, no, ahorita no es el momento, de pronto después. Pero se están perdiendo vivir la vida con Cristo. Así que yo creo que es importante que oremos al Señor, ¿no? Para que no creamos que nosotros tenemos todo ganado, pero también para que entendamos que la salvación y que la gracia de Dios no nos la ganamos. Que entendamos que la gracia de Dios debemos responderla también por gracia, amándole a Él, con todo lo que nuestro corazón, nuestros sentimientos tengan, amarle a Él de la forma como Él nos ama a nosotros. Y que nuestra vida sea una vida de permanente gratitud. Y que a pesar de las circunstancias del desierto, o como le tocó a Pablo, ¿no? Atravesar por situaciones muy, muy complicadas, que esas situaciones complicadas no nos lleven a separarnos de ese amor que hemos desarrollado con el Señor. Porque es cierto, el desierto, atravesar el desierto, para llegar a la tierra prometida, hay situaciones que son complicadas, son situaciones que son difíciles y que muchas veces nos pueden llegar, así como hizo el pueblo israelita, a hacer renegar de Dios, ¿no? O a hacerle reclamos a Dios, es que Señor, es que yo he hecho tal cosa y es que yo he sido fiel y es que yo. Debemos entender que el Señor está ahí. Como dijo Pablo, para terminar, pase lo que pase, compórtese de una manera digna del Evangelio de Cristo, firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Es palabra de Dios.